públicas de ambas defensas. Vamos a comenzar entonces con las réplicas, en este caso la réplica de la defensa Francisco Solar. El tribunal va a estar pendiente por si falta que se refieran a algunas de las alegaciones y después le va a hacer presente en ese evento que falte alguna de las alegaciones. Entonces comenzamos. ¿Cuánto tiempo cree suficiente la defensa de Solar? Magistrado, estimo que alrededor de 1 hora. Bien. Esperemos un instante, a ver. De todas formas, el tribunal necesita hacer un receso a las 10. No importa, hacemos el receso y después volvemos y usted continúa con su alegato. Perfecto, magistrado. Bien. Entonces, ahora sí puede comenzar la réplica, la defensa de Solar. Gracias, magistrado. En primer término, abordaremos algunas problemáticas pendientes a solicitud del tribunal para luego abordar las réplicas propiamente tal de los acusadores. En relación al primer punto, en relación al delito continuado o unidad de valoración, en relación a las 4 infracciones a la ley de control de armas imputadas a mi representado, vamos a solicitar que se aplique el delito continuado o la unidad de valoración como proyección del debate de esta figura en Alemania, ya que entendemos que todas las infracciones se dan en un escaso espacio de tiempo y en un mismo contexto situacional, como bien destaca el preámbulo de la acusación. Hablamos de unidad de valoración como una proyección del delito continuado en Alemania, básicamente porque comparte los mismos requisitos y porque es demostrativo de que este tema, el de la acción continuada, no se encuentra agotada en el derecho comparado como tampoco en el derecho nacional. En relación a los requisitos elaborados por la doctrina y por la jurisprudencia en relación al delito continuado, solo nos vamos a referir a aquellos que han sido cuestionados por el Ministerio Público o aquellos que han sido consultados por el presidente de la sala, a la abogada de Mónica Caballero, haciéndonos parte de todas las alegaciones que hemos hecho en este sentido en el alegato de apertura. En relación al sujeto activo, entendemos que se trata de la misma persona quien envía las encomiendas o coloca los artefactos explosivos, por lo cual se trataría del mismo sujeto activo que comete una pluralidad de delitos tratados de una forma muy similar desde el punto de vista de la modalidad de ejecución. En razón del bien jurídico protegido, entendemos que se trata de la seguridad colectiva o pública, como bien se destaca en la Ley de Control de Armas, y en consideración también de la calidad de delitos de peligro abstracto de estos tipos penales. Por lo mismo, entendemos de que acá no hay un sujeto pasivo en específico, al ser el bien jurídico la seguridad pública colectiva, y que también los bienes jurídicos personalísimos afectados por el envío de la encomienda se castigan o se sancionan de manera independiente en virtud del artículo 17b de la Ley de Control de Armas en relación al artículo 74 del Código Penal. El Ministerio Público se ha referido a que la acción continuada se encuentra agotada básicamente en base a la discusión que se dio en Alemania en la Gran Sala o Gran Senado en 1994. Pero lo cierto es que desde este punto de vista la Gran Sala solo se refirió a ciertos tipos penales, por lo cual se mantiene vigente esta discusión en Alemania. Tanto así que cuando hablamos de unidad de valoración justamente nos estamos refiriendo a una evolución de esta figura en base a la jurisprudencia alemana, en la cual se sintetizan distintas acciones en una infracción de ley. En este mismo sentido, se puede hablar de la unidad de acción continuada por parte de la doctrina alemana, en particular por Dutge, en la cual se unen requisitos del delito continuado a otros en relación al contexto espacial y temporal. Por lo cual, entendemos que dista de ser un tema zanjado tanto en el derecho comparado como en nuestro derecho. Concordamos, eso sí, con el Ministerio Público que el elemento
más debatido en esta figura es el elemento subjetivo, ya que es aquello que permite aglutinar las distintas infracciones y también es el fundamento de un tratamiento más beneficioso. En este sentido también lo afirman los profesores Guillermo Oliver Calderón y Luis Rodríguez Collado en el texto Aplicabilidad de la figura del delito continuado en los delitos sexuales comentados de un fallo. Existen dos posiciones en relación al elemento subjetivo. Uno, que entiende que debe existir el mismo dolo o resolución delictiva, y una segunda posición que plantea que tiene que existir una homogeneidad o una continuidad entre las distintas resoluciones delictivas o dolos. Esta es la posición mayoritaria en la doctrina alemana, de acuerdo a los profesores antes citados, y también en base a la jurisprudencia que citamos en nuestro alegato de apertura respecto de la excelentísima Corte Suprema relativo a la teoría de la alternación, en virtud de la cual se exige que las distintas resoluciones delictivas tengan una continuidad y respondan a circunstancias externas semejantes. Lo anterior es relevante, su señoría, ya que entendemos que en el preámbulo de la acusación, el Ministerio Público justamente facilita este elemento subjetivo, como ya lo hemos señalado, en cuanto a que las diversas resoluciones delictivas que nosotros tratamos de agrupar en esta figura de la acción continuada responderían en términos del Ministerio Público a prácticas antisistémicas en un contexto. Por lo cual entendemos que el elemento subjetivo en este caso resulta ser mucho más favorable para la defensa. En subsidio del anterior, en el caso de que no se acojan el delito continuado respecto de las 4 infracciones a la Ley de Control de Armas que estamos solicitando, en relación al hecho 1, solicitamos en primer término que las 2 infracciones al artículo 14d del hecho 1 se les aplique el delito continuado. O en subsidio la figura del concurso ideal de conformidad al artículo 75 del Código Penal en base a los argumentos que nos tocará exponer en la oportunidad procesal correspondiente. Nos referimos a la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. En el caso de las infracciones a la Ley de Control de Armas respecto del hecho 2, en el caso que no se acoja la solicitud de esta defensa de agrupar las 4 infracciones, también vamos a solicitar que se aplique el delito continuado a esas 2 infracciones o que también se aplique la unidad natural de acción, tal como lo citó la defensa de Mónica Caballero, en razón de lo planteado por el profesor Enrique Curi, ya que entendemos que existe acá una reiteración de actos semejantes que formalmente implican la realización de un mismo tipo más de una vez en un mismo contexto, es decir, en un contexto unitario y que afectan a un mismo bien jurídico. Por último, en relación al hecho 2, en el caso que se desechen las solicitudes anteriores, también vamos a solicitar que se aplique el concurso ideal de conformidad al artículo 75 del Código Penal. En el caso de que se consideren como 4 infracciones a la Ley de Control de Armas o 2 en base a las solicitudes que estamos haciendo, en su oportunidad también vamos a solicitar que se aplique la figura de reiteración delictiva por los argumentos que nos tocará argumentar en su oportunidad. Segunda petición respecto del delito de daños imputado a mi representado, en conjunto también con las infracciones al Código de Justicia Militar y el homicidio frustrado a la víctima Rodrigo Hinspeter en el caso de que no se acoja la solicitud principal de absolución en este punto. Creemos que... Repita ahí porque no se le entiende. ¿Sí? Respecto al delito de daño, usted dice infracción. ¿Qué es lo que está pidiendo? Lo que pasa es que en este punto, su señoría, nosotros vamos a solicitar que se aplique el concurso ideal de conformidad al 75 del Código Penal, que agrupe los resultados de la explosión del envío de la 54 Comisaría de Santiago, es decir, que agrupa el delito de daños, las infracciones al Código de Justicia Militar y también en el caso que no se acoja la absolución respecto del homicidio frustrado de la víctima Rodrigo Hinspeter, también en esta figura. En razón de que entendemos de que se trata de un mismo hecho. Argumentaremos con posterioridad en la audiencia del 343 esto, pero esa es la petición que engloba los delitos que hemos anunciado con anterioridad. Y, lógicamente, en el caso de que no se acoja esta solicitud, también en su oportunidad solicitaremos la figura de la reiteración delictiva en base a lo que dictamine el veredicto.
En relación... Perdón. Sí, su señor. Cuando usted habla de reiteración delictiva, ¿se refiere al 351? Sí, su señoría, Ya. a la aplicación del artículo 351. Bien. Ahora sí. Gracias, magistrado. En relación a los delitos de usurpación de identidad del artículo 214 del Código Penal. Respecto de estos delitos, en primer término, vamos a solicitar que se aplique la unidad natural de acción en base a los argumentos que señalábamos anteriormente, ya que se trata a nuestro juicio, de una reiteración de actos semejantes que implican que se comete un delito más de una vez, el mismo delito, en un contexto unitario y que afectan a un mismo bien jurídico. Y además de lo anterior, respecto a estos delitos, vamos a solicitar que se aplique el concurso real medial, de conformidad al artículo 75 del Código Penal, en relación al delito más grave que resulte o de las infracciones al Código de Justicia Militar o al homicidio frustrado de la víctima Rodrigo Hinspeter, según lo que dictamine el veredicto en base a nuestra solicitud principal. Respecto de la vulneración de garantías fundamentales, en relación a este punto, su señoría, solo vamos a mantener la solicitud del artículo 19, número 4 de la Constitución en relación al artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Repita las normas. 19, número 4 de la Constitución en relación al artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Esto ya que entendemos, su señoría, de que el allanamiento que se produce en el penal donde vivía mi representado, en el penal de máxima seguridad de la ciudad de Santiago, se le incautó un cuaderno de apuntes personales, básicamente con algunos apuntes políticos y otras cosas, que exceden el marco normativo del artículo 43 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, el cual se refiere a correspondencia. Y cuando hablamos de correspondencia nos referimos a un intercambio de cartas entre dos o más personas. En virtud de lo anterior, creemos que se ha obrado sin el marco legal, vulnerándose el artículo 19, número 4 de la Constitución, que regula justamente la protección de datos personales. Respecto de las réplicas de los acusadores. En primer término nos vamos a referir al punto sobre el elemento subjetivo del tipo del delito terrorista en razón de los argumentos dados por la querellante de Vitacura. Sobre este punto queremos señalar, su señoría, que entre otros argumentos hemos planteado de que no se ha acreditado el elemento subjetivo del tipo del delito terrorista en base a la naturaleza y al efecto de los medios empleados. Y en este sentido nosotros hemos hablado de la normativa internacional en materia de terrorismo, aquella que además es parte de nuestro ordenamiento jurídico y es la que, de acuerdo a nuestros tribunales, permite interpretar el elemento subjetivo del tipo, en el sentido de subsumir solo los hechos más graves que, a consecuencia de la acción, resultan unos graves daños a la persona o a la vida de las personas o grandes daños a infraestructura, cosa que en este caso no ha sucedido. Por lo cual entendemos de que no se ha aprobado este elemento subjetivo del tipo en base a la interpretación que señalamos. En particular, creemos que el fallo más claro en este plano es de este sexto Tribunal Oral en lo Penal, en la causa RIT 64 del 2017, referido a la colocación de un artefacto explosivo en el subcentro de la Escuela Militar, de fecha 15 de marzo del año 2018. Respecto del dolo relacionado con la encomienda explosiva de la 54 Comisaría de Huachuraba. Como hemos sostenido con anterioridad, entendemos que acá solo existe dolo de lesionar de nuestro representado. Eso en base a la peligrosidad objetiva del artefacto explosivo de la 54 Comisaría, a la declaración de nuestro representado, pero también, y en esto es muy importante, a la falta de prueba por parte del Ministerio Público en relación a la peligrosidad de este artefacto, en particular en lo que dice relación con el NIPLE que se proyectó.
Respecto de la compatibilidad del dolo eventual con las figuras imperfectas de la ejecución del delito, solo vamos a agregar a lo ya señalado que el texto citado por el profesor Londoño del año 2016 por parte del Ministerio Público es un texto, como digo, de ese año, del año 2016, periodo en el cual la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores han determinado que la posición mayoritaria, no solamente de la jurisprudencia, sino de la doctrina, se plantea en términos de la incompatibilidad. En este sentido, incluso el texto del profesor Londoño solo problematiza el tema, pero no afirma una posición clara en cuanto a la compatibilidad de ambas figuras penales. Respecto del supuesto uso de un vientre falso en el hecho 1. Sobre este punto se ha insistido, su señoría, por parte del Ministerio Público, de la utilización de un supuesto vientre falso en el hecho 1. Pero lo cierto es que los oficiales a cargo de la investigación nunca han declarado la presencia de un vientre falso. Y es más, la perito María Antonieta Benavente, citada también en su réplica por parte del Ministerio Público, a quien cuando se le exhibe el otro medio de prueba 300, correlativo 270, al observar la imagen 38, solo dice que ve a un sujeto panzón, lo cual está muy lejos de acreditar la hipótesis del fiscal. Tenemos que recordar en este punto, su señoría, de que el equipo del OS9 revisó con minuciosidad todos los registros audiovisuales en relación a los artefactos explosivos del hecho 1 y 2, en los cuales nunca se habló del uso del vientre falso en el hecho número 1. Tampoco algún taxista testigo ha hablado de algún sujeto panzón. Por lo demás, entendemos que la apreciación de la perito Benavente es una apreciación de carácter general que está muy lejos de acreditar la hipótesis del fiscal. Y en este sentido, como último punto respecto de este elemento, queremos decir que en la evidencia encontrada en el hecho 1 en relación al basurero de plástico en Buchef, no se encontró nada relacionado con el vientre falso, lo cual acredita que acá nunca se utilizó y la hipótesis del fiscal es una mera hipótesis que no tiene asidero en la prueba. Sobre la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte de nuestro representado. Hemos dado cuenta latamente en el alegato de clausura de los argumentos de por qué entendemos que nuestro representado ha colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. Y hemos obtenido, en este caso, una posición clara respecto del Ministerio Público y los acusadores. Pero lo cierto, su señoría, es que los acusadores en su mayoría, en sus réplicas, han usado la declaración de nuestro representado para efectos o de aclarar puntos relevantes en términos fácticos o para sustentar puntos claves de sus alegaciones jurídicas. En este sentido, el Ministerio del Interior señaló que la declaración de nuestro representado permite situar a Mónica Caballero. Pero además, para efecto de fundamentar la coautoría, se refiere derechamente el Ministerio del Interior a el aporte que ella habría dado en fabricar el vientre falso y caracterizar a nuestro representado. Con esto no estamos afirmando la coautoría, su señoría, pero sí estamos hablando de la relevancia que tiene la declaración de nuestro representado para los acusadores. En el mismo sentido, la querellante de Vitacura se ha referido a estos dos puntos, es decir, a la fabricación del vientre falso por parte de ella y también a la caracterización de nuestro representado. Incluso ha sido el Ministerio Público el cual en su réplica ha señalado que sin el aporte de Mónica Caballero en la caracterización de Francisco Solar, habría habido colocación del artefacto. Por ende, otra vez vemos que se utiliza la declaración de nuestro representado. La pregunta acá es la siguiente, entonces, ¿quién aportó la información respecto de que Mónica Caballero habría realizado el vientre falso y que habría caracterizado a nuestro representado? Evidentemente, esa información la aportó Francisco Solar. ¿Es relevante esta información para el esclarecimiento de los hechos? Por supuesto que es relevante. Es tan relevante que les permite a los acusadores plantear argumentos jurídicos centrales en relación a la coautoría. Por último, desde este punto de vista, ha sido la querellante de Tánica la que ha planteado de que habría una asociación ilícita terrorista acá, entre otros argumentos, en base a los códigos subversivos. Y los códigos subversivos también es otro tema que ha planteado nuestro representado en su declaración. Por ende, vemos que nuevamente se utiliza la declaración para sustentar puntos jurídicos relevantes de los acusadores.
Respecto de las réplicas de los acusadores sobre la pólvora negra del cambucho en la encomienda enviada a Rodrigo Hinspeter, un tema trascendental para la defensa. Sobre este debate podemos señalar que existen 3 puntos claros, a nuestro juicio, que se han determinado en base a la prueba rendida en juicio. Primer punto, no se realizó prueba pericial alguna para efecto de acreditar que la pólvora negra del cambucho estaba en condiciones de ser utilizada. Resulta relevante destacar respecto a este punto que nosotros nunca hemos alegado como defensa la inexistencia de la pólvora negra del cambucho. Esperábamos que los acusadores, eso sí, se refirieran a qué prueba en concreto pericial acreditaba que la pólvora negra estaba en condiciones de utilizarse, pero eso no pasó. Desarrollando el punto, podemos decir que hay 2 peritajes que acreditan la existencia de pólvora negra en el cambucho. Uno es el expuesto por José Ferrada Macaya en relación a la evidencia E-3.2 que determinó mediante el detector MMTD la existencia de pólvora negra en el cambucho. Y el segundo fue expuesto por Gabriela Valdebenito Centeno, que en relación a la misma evidencia señala la existencia de pólvora negra mediante el método de microscopía infrarroja. Pero nadie se refirió ni a los componentes de la pólvora, ni si esta era industrial o artesanal, ni menos si es que estaba en condiciones de ser utilizada. Es decir, se realizaron estas 2 pericias antes que, de acuerdo a la cadena de custodia número 4836566, reflejara el consumo de esa evidencia sin realizarse la pericia de idoneidad de la misma. Segundo punto, se acreditó para que pudiese activarse la encomienda enviada a Rodrigo Hinspeter, era esencial que la pólvora negra estuviese en condiciones de ser activada. ¿Por qué? Porque producía el tren de detonación de los distintos elementos explosivos de la encomienda de Rodrigo Hinspeter, en particular el trozo de mecha industrial con el detonador mecánico, como a su vez la carga principal de dinamita. Este hecho fue reconocido incluso por el Ministerio Público en su réplica en razón de la importancia que tiene la pólvora negra del cambucho para el tren de iniciación. Tercer punto, y creo que este es el más relevante, se realizaron pruebas respecto de los elementos explosivos de la encomienda enviada a Rodrigo Hinspeter en relación a las condiciones de uso, tanto del trozo de mecha industrial como del detonador mecánico, como a su vez de la dinamita que estaba en la encomienda. Evidentemente que si se realizaron estas pruebas respecto de los otros elementos de la encomienda enviada a Rodrigo Hinspeter, es porque estas pruebas periciales son trascendentales para acreditar de que la encomienda realmente podía activarse y tener realmente una capacidad mortal respecto de Rodrigo Hinspeter. La pregunta que corresponde hacerse ahora es la siguiente. ¿A quién le corresponde acreditar que la encomienda realmente podía activarse? Y la respuesta es evidente. Eso le corresponde al Ministerio Público. Intentar, invertir o sugerir invertir la carga de la prueba ahora, como lo hace la querellante de la víctima Rodrigo Hinspeter, contraviene los principios básicos del sistema procesal penal que se basan en la presunción de inocencia. Se ha sugerido como argumento estilo salvavidas que la pólvora al interior del cambucho podría ser la misma que la utilizada en la encomienda de la 54 Comisaría de Huachuraba. Pero respecto a esto también hay 2 puntos que son relevantes. Primero, no hay ninguna pericia que acredite que la pólvora del cambucho haya sido la misma de la encomienda enviada a la 54 Comisaría de Huachuraba. Pero además, como segundo punto, teniendo todo el tiempo del mundo los acusadores para interrogar a nuestro representado, pasando por distintos temas sin oposición de la defensa, nunca se le consultó si era la misma pólvora utilizada en el cambucho de la encomienda de Rodrigo Hinspeter con aquella de la 54 Comisaría de Huachuraba. Por lo tanto, en base a todos estos argumentos, entendemos que se ha construido una duda razonable, en base a la propia evidencia del Ministerio Público, de que la encomienda enviada a Rodrigo Hinspeter tenía realmente la capacidad de iniciarse. Por lo tanto, sobre este punto mantenemos todas las alegaciones que hemos hecho en la clausura,
relacionadas con la solicitud de absolución de nuestro representado en relación a la víctima Rodrigo Ginspeter y la recalificación respecto a la ley de control de armas ya señalada. Como conclusión... ¿Dijo entonces la recalificación de la ley de control de armas? Sí, su señoría. Lo que pasa es que nosotros, en cuanto al envío de encomienda explosiva, respecto de este hecho, habíamos solicitado la clausura de que se recalificara el artículo 9 en relación al 2 de la ley de control de armas por carecer a nuestro juicio de calidad de artefacto, en base a los argumentos que hemos señalado. Eso sumado a la solicitud de absolución en relación al homicidio de Rodrigo Ginspeter. Continúe. Gracias, magistrado. Como conclusión de este alegato de réplica, basándonos en las palabras de la creyente particular Portánica, que da a entender de que ciertos afiches encontrados en la casa de mi representado serían demostrativos de una escuela de terrorismo, una escuela de subversión, advertimos nuevamente la necesidad o el riesgo de que se le juzgue a nuestro representado en el marco del derecho penal del enemigo, planteado por Gunther Jacobs, que contraviene un Estado democrático de derecho. Lo anterior en base a ciertas alegaciones, pruebas rendidas en juicio y el uso de ciertas circunstancias modificatorias, que a nuestro juicio dicen más relación con una supuesta peligrosidad del autor que con el hecho juzgado. Me refiero en particular al agravante del artículo 12, número 16 del Código Penal, la frase constante del cantarole y el agua ocupada por el Ministerio Público y, por último, aquella prueba rendida en juicio que dice relación con el caso Bombas 1, llamado por la prensa, que nada dice relación con una comparación del modus operandi. Por lo mismo, y en base a todos los argumentos expuestos por esta defensa, confiamos que seremos escuchados. Gracias, señoría. Entonces ha concluido su alegación Sí, magistrado. de réplica. El tribunal necesita que se refiera la defensa de Francisco Solar a las agravantes invocadas por los acusadores, la contenida en el artículo 12, número 1 y 5, respecto de la víctima Guzmán Aguayo y también respecto de la víctima Ginspeter, 12, número 21. También las invocadas respecto del delito de lesiones, que son las 12, número 1 y número 5. Su señoría, respecto de la circunstancia agravante del artículo 12, números 1 y 5, mantenemos lo señalado en el alegato de clausura. De igual manera, lo referido en el artículo agravante número 12, número 21. De la 12, números 1 y 5, esto es, mediante alevosía o premeditación, emplear astucia, fraude y disfraz, mantenemos lo señalado en el alegato de clausura respecto... Eso fue la consultada, ¿cierto? Sí, eso. Vale. Mantenemos las alegaciones referidas en el alegato de clausura. Respecto de la 12, número 21, también reiteramos ya lo ya señalado en cuanto a los fundamentos del agravante, tanto de mayor reproche y culpabilidad del autor, como también mayor injusto objetivo, reiterando ya lo señalado en la clausura, y respecto de las agravantes referidas a los delitos de lesiones, sin perjuicio que esta defensa entiende de que solo existe el dolo lesionar, y atendido a que no están dentro del plan criminal respecto al autor, solicitamos que no se consideren las circunstancias agravantes números 1 y 5, referidas a todos los delitos de lesiones correspondientes a la 54 Comisaría de Huachuraba.
Se tiene presente entonces los alegatos de clausura respecto de las agravantes ya indicadas respecto de las víctimas Guzmán Aguayo, artículo 12, número 1 y 5, respecto de la víctima Hilspeter, 12, número 21, y respecto de las lesiones, 12, números 1 y 5. El tribunal, como necesita hacer el receso, antes de oír la réplica, porque tengo entendido que usted ya finalizó con la réplica. Sí, maestro. Ya. Entonces vamos a hacer ahora el receso para que después tenga el tiempo sin cortarlo. Necesitamos 30 minutos. Vamos a hacer el receso hasta las 10:30. Y para que usted repase su alegato y trate, a mí se me olvidó decirle al abogado defensor, traten de hablar más lento. No sacan nada con apresurarse y hablar y hablar y hablar. Y eso nos obliga a que nosotros después tengamos que escuchar el audio. Bien, hacemos entonces el receso. Autoría, donde también está la funcionalidad. Por lo tanto, no basta con concierto previo, tiene que facilitar medios o tiene que prestar labores de vigilancia, en palabras de Yáñez, en la fase ejecutiva, y siempre de forma funcional, de modo tal que si se pausa la intervención, el iter criminis habría sido distinto. En la obra del profesor Yáñez, lo que acabo de señalar, mi interpretación de la lectura está dada en la página 60 de la revista, o bien, si se descarga la obra, que es de fácil acceso en Google, en la página 12 del documento del PDF. Y finaliza el profesor Yáñez diciendo que si es que estas labores de facilitación de medios no son en fase ejecutiva, entonces son cooperaciones previas que para Roxin no son constitutivas de coautoría porque no son esenciales, al no estar cooperándose en la fase ejecutiva del hecho de forma esencial. Otro complemento, su señoría, ahora en otro tema, con respecto al terrorismo. Lo que señalé en mi alegato de clausura con respecto a los medios idóneos, ya que en definitiva no fue acreditado que estos medios usados nos den cuenta del supradolo del artículo primero, complementar también, su señoría, si es que se prefiere seguir aquella teoría doctrinaria que indica que este supradolo no debe estar únicamente o no debe estar en el ejecutor, sino que del tenor un poco más literal, si se prefiere, del artículo primero, tiene que producir este efecto en la población. Complementar, su señoría, teniendo presente que no se rindió prueba suficiente para entender que se produjo este efecto en la población y este efecto específico de ser víctimas de delitos de la misma especie. No solamente por parte de los testigos que comparecieron a declarar y que estuvieron en el momento de los hechos, el día 27 de febrero del año 2020. Por ejemplo, la testigo 113, que nos da cuenta que la impresión que le dio es que había fallado un aire acondicionado. Confío, su señoría, en que no entenderán que estoy menospreciando los hechos, pero los efectos que pudimos escuchar por parte de las personas que fueron testigos no son indicativos de este efecto que también regula el artículo primero. Por otro lado, el documento 75
el correo electrónico que fue incorporado en el juicio oral. Este correo de fecha 27 de agosto del 2020, emanado por el subgerente de la inmobiliaria Business Park. En este documento se nos señala que efectivamente Tánica era de libre acceso público, pero específicamente también se nos señala que desde julio del 2010 a la fecha del informe, los jardines también han seguido siendo de acceso público. Por lo tanto, no solo no hay prueba que tienda a acreditar esta trascendencia y este efecto en la población, sino que incluso si es que consideramos la prueba que efectivamente se rindió no para este propósito, pero que puede tener un efecto colateral a la hora de entender cuáles fueron las consecuencias de estos hechos. Y lo cierto es que, a modo de ejemplo, la inmobiliaria Tánica no modificó en forma alguna su comportamiento posterior a estos hechos, lo que ya es indicativo de que tampoco se cumplen los requisitos del artículo 1. Y finalmente una propuesta al tribunal. Se nos ha instado por la simpleza. Los postulados que se han realizado, su señoría, no son complejidades innecesarias. Nuestra propuesta, en definitiva, es que a la hora de resolver este caso, es un caso complejo, en lugar de respuestas simples, realicemos análisis jurídicos exhaustivos que nos permitan llegar a soluciones más justas. Muchas gracias, señoría. Sí, está temblando fuerte. Está temblando bien fuerte. Estaba temblando hace rato, pero... Sí que tembla.
Se entiende entonces que están efectuados los alegatos de clausura y las réplicas. ¿Estamos de acuerdo, los intervinientes? Que quede en el audio que no hay ninguna prevención al respecto, que finalizaron las réplicas. Entonces, en esta parte del juicio, los acusados les comunico que pueden señalar lo que estimen pertinente respecto de lo que vieron y oyeron antes de que el tribunal entre a deliberar en privado para emitir su veredicto. Entonces, voy a ir por orden. Primero le voy a preguntar si van a decir algo. ¿Don Francisco Solar va a decir algo usted? Sí, Ya. ¿Y doña Mónica? También lo haré. Ya. ¿Cuánto tiempo cree suficiente usted, don Francisco Solar? no más de 10 minutos. ¿Y doña Mónica? También aproximadamente 10 minutos. Bien. Entonces vamos a cumplir con todas las formalidades y para eso está Gendarmería. Entonces, ahí en el podio. Puede pasar don Francisco Solar.